Buenas noches, amigos de Mega TV. Bienvenidos a La Esencia, el grato momento para nosotros de estar con ustedes por algunos minutos en esta noche. Y hoy queremos conversar con alguien que está tomando un avión rumbo a su país, a España. Ha estado por aquí y quisiéramos charlar con él acerca de un tema tan interesante, porque siempre se ha dicho que la participación ciudadana comienza en su comunidad. Me parece que la patria chica de todos es la misma comunidad, los municipios, y esa idea que se tiene de que los municipios tienen que trabajar de manera coordinada. Uno en su día a día transita a lo mejor por más de un municipio, cuando va al trabajo, cuando va a hacer sus tareas, cuando va a clases, en fin. Y nos preguntábamos cómo hacer para que los municipios de un país trabajen coordinadamente en diferentes aspectos, y es así que hay iniciativas, hay reuniones, hay proyectos y hay algunos municipios que ya trabajan de manera coordinada en algún sentido, y siempre es importante tener la experiencia internacional, es decir, aquellos países donde se ha conseguido esto de alguna manera. Y así quiero agradecer y decir buenas noches a Manuel Moreno García, que es gerente de la Mancomunidad Sierra de San Pedro, región de Extremadura de España. ¿Cómo le va, don Manuel? Gracias por estar con nosotros hoy. Buenas noches, gracias a ustedes por tenerme aquí y poder explicar, bueno, pues un poquito cuál es la experiencia nuestra en Extremadura, en España, con respecto a las mancomunidades. Sí, correcto. La región de Extremadura, la Mancomunidad Sierra de San Pedro. ¿De qué se trata? A ver, comencemos por ahí. Vamos a conocer un poquito cómo nace esta mancomunidad y cuáles son sus objetivos, don Manuel. Bueno, pues Extremadura es una región que está en la parte más occidental de España, pegada a la frontera con Portugal. Es una región rural, básicamente rural, de muchos municipios y pequeños municipios. Gran parte de sus municipios son pequeños, de menos de 5.000 habitantes, incluso de menos de 1.000 habitantes. Y en nuestro caso, en el caso de nuestra mancomunidad, que como le digo está pegada a la frontera con Portugal y por tanto es una mancomunidad ultraperiférica, pues hace 30 años 9 de sus municipios decidieron unirse para la prestación conjunta de servicios, respondiendo a una necesidad clara, que era que de forma individual cada municipio había determinados servicios que no los podía prestar, y por tanto de forma conjunta intentamos pues asumir ese conjunto de servicios que por otro lado de forma individual hubiese sido imposible prestarlos. Actualmente, una vez pasados los 30 años y las distintas fases que ha tenido de desarrollo la mancomunidad, tenemos más de 24 servicios que van desde los más básicos como agua, recogida de residuos o parque de maquinaria, a algunos más avanzados relacionados con el desarrollo local e integral del territorio. Finalmente, con la experiencia que hemos ido teniendo, yo considero que en estos 30 años la experiencia final ha sido una experiencia de éxito. También hemos tenido, por supuesto, ciertos fracasos, pero en general, en el cómputo global, la cooperación entre los municipios se ha convertido en España y concretamente en Extremadura en un imperativo. Ya es impensable que los distintos alcaldes que están limítrofes municipios unos con otros no cooperen, es decir, es una situación que ya está imbricada en los propios municipios y que por tanto cada vez que se tiene que asumir alguna cuestión, el contacto entre los distintos intendentes es siempre constante y muy directo. Entonces, yo creo que esta es una forma muy interesante de trabajar, especialmente para conseguir esa escala que es necesaria para que los municipios puedan prestar los servicios que requiere la ciudadanía y puedan acometer un desarrollo integral de su territorio, teniendo además en cuenta que los municipios son la entidad y la administración que más cerca está de las necesidades de los ciudadanos. Claro, justamente decíamos al principio, don Manuel, que por lo general la participación ciudadana comienza en la comunidad de uno, es como la patria chica de todo. Nuestro día a día, nuestro andar como vecinos, tiene una relación directa con nuestra comunidad. Es decir, si no tuviésemos esa coordinación entre uno mismo, su comunidad, su municipio, es muy difícil llegar a conseguir objetivos sociales, ¿no? Efectivamente, entendemos que tanto en España como en Paraguay y bueno, en general en casi todo el mundo, la administración local es la primera puerta que se encuentra el ciudadano cuando necesitan que se le den respuesta a sus necesidades. Por tanto, ahí la labor del municipio y en concreto de los intendentes y de los alcaldes en España es fundamental. En España y en Paraguay, en ambos casos, es fundamental, ya que son la primera puerta con la que se encuentra el ciudadano a la hora de dar respuesta a sus necesidades. Esto es muy importante, por tanto,
que los municipios, tanto en Paraguay como en España, sean instituciones robustas, que permitan dar respuesta a esas necesidades, puesto que debajo de los propios municipios no hay nada más. Es muy importante, por tanto, para la propia democracia y para el funcionamiento de las instituciones, que tengamos municipios que sean capaces, mediante escala, también mediante cooperación, de prestar los servicios que se necesitan en cada territorio. Servicios que son muy distintos. Estamos hablando, como digo, de la recogida de residuos, como del arreglo de caminos rurales, como de la atención a las personas dependientes, a las personas mayores, la atención a las personas que tienen problemas sociales. Son realmente las necesidades reales que tiene la población, y por tanto los municipios son esa primera puerta que se encuentran los ciudadanos, y es muy importante que consigamos que los municipios funcionen, ya sea de forma individual como de forma coordinada. Y nosotros creemos que de forma coordinada en algunos casos es muchísimo más fácil y tiene unas enormes ventajas, no solo por la escala, sino porque consideramos que la cooperación entre los municipios es una fuerza muy, muy importante. Es decir, yo siempre digo que una reunión entre alcaldes que tienen una problemática conjunta y que trabajan en común es una ventana enorme de oportunidad para resolver los problemas de la ciudadanía. Uno de los obstáculos que hemos tenido aquí en Paraguay para conseguir esa coordinación entre municipios, don Manuel, y me gustaría saber si esa es una cuestión local nomás o se da en otros países también, es la diferencia del color político. Como son cargos de elección popular, entonces puede ser que en este municipio sea del partido tal, pero del otro municipio sea de un partido de oposición, por ejemplo. Entonces suele prevalecer esa diferencia en lo político. ¿Es un problema que hay que atender? ¿Es un problema nuestro nomás? ¿O en España también podría darse ese tipo de situaciones? Es decir, dos alcaldes que pertenezcan a diferentes signos políticos y les cueste llegar a una coordinación por ese motivo. Bueno, básicamente el problema que tenemos en las instituciones locales, yo creo que es un problema común a todos los países, al menos en la parte que yo conozco de Europa y también de la que conozco en el caso de Sudamérica. He estado en otros países como Ecuador, Bolivia, Salvador. Tenemos dos problemas básicos. Uno es el dinero, es decir, realmente los municipios en casi todos los países tienen escasez de recursos para dar respuesta a las necesidades ciudadanas y para garantizar su autonomía, porque tanto en Paraguay como en España, en principio los ayuntamientos son autónomos. Para garantizar esa autonomía deben de tener recursos y, por tanto, debe garantizarse que los municipios, que son aquella institución que está más cerca del ciudadano, tengan los recursos necesarios para dar respuesta a esas necesidades. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es lo que ustedes comenta. En España hemos conseguido en gran medida un trabajo y una política de cooperación, incluso entre distintos partidos y entre distintas opciones políticas. Eso no quita que haya disensos en muchos casos y que por tanto esos disensos muchas veces se deban a la procedencia política de un alcalde u otro. Pero es conveniente que las instituciones se fortalezcan lo suficiente y que sean estructuras estables y fuertes que permitan que esos disensos se canalicen. Es decir, que en ningún caso el disenso y en ningún caso el que seas de un partido o de otro suponga un menoscabo de las decisiones que tienes que tomar en favor del bien común y del ciudadano. Yo creo que eso es posible garantizando unas reglas del juego estables, con unos estatutos de una mancomunidad y una legislación clara al respecto, con un cuerpo técnico que sea un cuerpo técnico solvente, que esté no al margen de la política, pero sino junto a la política, y por tanto nosotros creemos que eso es totalmente posible, tanto en España como en el Paraguay. Todo depende de que realmente haya una voluntad clara en esto y que se establezcan unas reglas del juego claras y estables que permitan pues que se vehicule todas esas diferentes sensibilidades que lógicamente tienen las distintas opciones políticas en cada uno de los países. La mancomunidad Sierra de San Pedro, cuando nace allá a mediados de la década de los 90, ¿ya existían experiencias de ese tipo? ¿Fue una de las primeras experiencias? ¿Cómo se dio? ¿En qué ambiente se dio? Bueno, realmente, como digo, las mancomunidades en Extremadura, que en algunos casos son antiguas, es decir, la nuestra no es la más antigua, hay incluso mancomunidades que ya llevan más de un siglo funcionando. La agrupación de municipios en España ha sido muy común a lo largo del siglo XX y finales incluso del siglo XIX. En el caso de nuestra mancomunidad es una mancomunidad joven relativamente.
Fue un proceso que en muchos casos se debió, como digo y como he dicho al principio, a una necesidad. Es decir, es muy difícil, por ejemplo, acometer la reparación de caminos rurales en un municipio de 253 habitantes. Esto no es tan así en Paraguay, pero sí en España, donde tenemos un problema grave de despoblación y sobre todo en las zonas más rurales. Y por tanto, un municipio de 250 habitantes es impensable que pueda comprar un parque de maquinarias completo para arreglar su término municipal y los caminos de su término municipal. De ahí que la necesidad de unirse con otros municipios haya sido un imperativo. Fue un proceso consensuado, un proceso de abajo arriba, que yo creo que también es muy importante, y finalmente se unieron estos 9 municipios que hemos conseguido pues, trabajar en estos últimos años bien y prestando todos estos servicios que les he estado comentando. Usted participó del Foro Nacional del Urbanismo, organizado por entes paraguayos, ¿no? ¿Cómo nos encontró? Yo sé que a lo mejor el tiempo que ha estado acá no le ha permitido conocer en general todo, pero ¿qué percepción tiene acerca de nuestros municipios, sus organizaciones? ¿Hay algunas experiencias de mancomunidades también aquí, tal como usted conoce? ¿Cómo nos encontró, Manuel? Bueno, yo es la segunda ocasión que visito el Paraguay. En primer lugar, quería darle la enhorabuena al Ministerio de Urbanismo por la iniciativa del foro y especialmente al viceministro de Urbanismo, que el foro fue muy provechoso y desde luego yo creo que se sacaron bastantes conclusiones al respecto de muchas temáticas. En segundo lugar, nosotros formamos parte de un fondo extremeño de cooperación descentralizada en el que participan los municipios de Extremadura en cooperación con distintos países de Sudamérica. Nuestra contribución básicamente es aportar experiencia de técnicos españoles, especialmente en la administración local, y aportar esa experiencia más que otro tipo de cooperación es precisamente a través de voluntarios expertos, pues aportar esa experiencia. En el caso de lo que me pregunta, he visitado la Mancomunidad de Cordillerita, que es la mancomunidad donde ahora mismo la cooperación extremeña está colaborando con sus intendentes, y me he llevado una enorme y grata sorpresa del funcionamiento de sus municipios, de la implicación de sus intendentes, especialmente de la presidenta de la mancomunidad, de Lida, muy implicados, con una clara tendencia expansiva en cuanto a la prestación de servicios y a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, con muchas puertas abiertas a la mejora en cuanto a la prestación de servicios, y por tanto yo creo que en parte, al menos en lo que yo he conseguido conocer en esta visita, que es la Mancomunidad de Cordillerita, están puestas unas bases bastante sólidas para mejorar muchísimo en los próximos años. Interesante realmente. Por lo que escuchaba al principio de su charla con nosotros, don Manuel, cuando se crea una mancomunidad tienen objetivos muy claros. Saben exactamente a dónde apuntan las necesidades, las particularidades a lo mejor de un municipio y otro, qué le puede ofrecer este municipio A al municipio B y viceversa. Eso es importante al arranque de la creación de una mancomunidad, saber exactamente a dónde se apunta. Sí, y en este caso fruto también del propio trabajo de los intendentes en la Mancomunidad de Cordillerita, que puede ser un ejemplo para el resto del Paraguay. Fruto de ese trabajo con los intendentes y del trabajo también con la cooperación extremeña a través del FELCODE, ya se han detectado, digamos, los primeros puntos básicos en los que la Mancomunidad quiere empezar a trabajar, que básicamente son los que nosotros conocemos como los puntales de la primera modernización de los municipios, en este caso en España, que es especialmente el arreglo de caminos mediante la utilización de parques de maquinaria y también la recogida de residuos. Yo creo que hoy en día todos somos conscientes, tanto en España como en Paraguay, que la gestión de los residuos es un elemento fundamental, va a ser en un futuro un elemento fundamental para nuestras vidas, y por tanto en esa parte de gestión de los residuos, conjuntamente con la gobernación y con el gobierno estatal, es muy importante el rol que tienen los municipios, no solo en la propia prestación directa del servicio, que también, sino en la concienciación de la ciudadanía en cuanto a que es necesario cada vez más separar los residuos, gestionarlos adecuadamente, no solo por nosotros mismos, sino también por el medio ambiente y por el propio municipio en sí mismo. Por lo tanto, estas dos cuestiones yo creo que son muy importantes, tanto la gestión de residuos como el arreglo de caminos y de carreteras mediante la creación de parques de maquinaria mancomunados.
en los que además pueden cooperar las distintas instituciones de Paraguay, tanto puede cooperar como el gobierno central como las gobernaciones, en coordinación con los ayuntamientos, y puede ser una línea de trabajo muy interesante. Estas mancomunidades son más necesarias, no sé si la percepción es equivocada, más en el interior, en las zonas rurales que en las ciudades, por la pequeñez de los municipios, por la escasez de habitantes, por la distancia que hay también en el acceso a servicios de un poder central, por ejemplo, o es indiferente, las necesidades son iguales en el campo como en la ciudad, don Manuel? Lo bueno del modelo es que es adaptativo. Ajá. Creo que es fundamental que el modelo sea adaptativo, es decir, el modelo de mancomunidad es un modelo adaptativo. Lógicamente, disculpen, aquellos municipios que tienen menor tamaño, pues es más necesaria la cooperación, porque si no puedes prestar el servicio por tu cuenta solo, obviamente tienes que cooperar. Pero el modelo es también aplicable también a las zonas urbanas, porque de hecho las áreas metropolitanas hoy en día, el caso por ejemplo de Asunción, pero de otras áreas metropolitanas que tiene Paraguay, también necesitan establecer vínculos y líneas de cooperación con los municipios que forman la parte del área metropolitana. Un caso muy concreto, por ejemplo, es el transporte, es decir, el transporte no finaliza en un municipio y se corta y tiene que continuar en otro. Es necesario arbitrar determinadas fórmulas de cooperación para el transporte urbano entre distintos municipios que forman un área metropolitana. El trabajo en sí es el mismo, es decir, de lo que se trata es de que tengamos un problema que es común, y le busquemos soluciones coordinadas y comunes que permitan utilizar escala, que nos permitan aprovechar los escasos recursos que tenemos, y por tanto yo creo que esa es una línea de trabajo que se puede utilizar en casi todos los sitios. Yo entiendo que es difícil porque al fin y al cabo cuando trabajamos en conjunto todo el mundo tiene que renunciar un poquito, es decir, ese punto de consenso es muy complicado, no es solo en las mancomunidades, en cualquier entidad que requiera cooperación. Si todos tenemos que renunciar un poquito para alcanzar el punto de consenso. Pero una vez que ese punto de consenso se alcanza, yo creo que los retos a los que tenemos que afrontar, tanto en Paraguay como en España hoy y en el futuro, retos climáticos, retos relacionados con la gestión de servicios públicos, retos relacionados con la gestión de la población, son retos que van a hacer necesario que pongamos un plus en esa necesidad que tienen todas las instituciones y todos los políticos y también los trabajadores municipales, los trabajadores de las distintas instituciones, de coordinarnos para hacer frente a esos retos que tenemos por delante. Justamente usted hablaba del tema transporte, anteriormente también del tema agua. ¿Notó mucha diferencia entre las atribuciones de una alcaldía en España y las atribuciones de los municipios en Paraguay, por ejemplo? El ejemplo es el tema del transporte, que está más bien a cargo de un viceministerio del transporte. Antiguamente estaba a cargo de los municipios, pero ya no es más así. ¿Encontró mucha diferencia entre las atribuciones de una alcaldía en España, en su país, y las atribuciones en Paraguay? Lo cierto, verdad, es que cada país tiene lógicamente su modelo, pero yo lo que sí, a lo largo de estos años de cooperación en la región, sí he visto que en general los municipios de ambas partes de España y de Sudamérica se parecen bastante en sus atribuciones. Ajá. Y el rol del alcalde, del intendente, es también muy parecido en ambos casos. Después tenemos lógicamente diferencias en muchas cosas, pero en general lo que es las atribuciones y el rol que tiene la municipalidad es el mismo en España y en Paraguay. Hoy en día, tanto en España como en Paraguay, la municipalidad es el referente que tiene directo y de primera instancia el ciudadano, y eso es principalmente, digamos, el punto clave de lo que estamos hablando. Es decir, el ciudadano cuando tiene un problema, básicamente a quien acude es al intendente o a la municipalidad, y eso es exactamente aquí en Paraguay y en España. Y también en ambos países tenemos problemas en cuanto a que los municipios que recogen ese sentir ciudadano y esas necesidades ciudadanas tienen escasez de recursos y requieren, por tanto, no tanto ya que también tener más recursos, sino la cooperación del resto de instituciones del país, del gobierno central, de la gobernación, en el caso de España también de las provincias, para que apoyen al municipio en ese objetivo de dar respuesta a las necesidades ciudadanas. Bueno, usted está volviendo a su país en un momento tan importante, ya que estamos hablando del tema de los municipios. Fijémonos la importancia de las alcaldías y los municipios. Justamente los resultados de aquellas elecciones de alcaldías y autónomas en España han hecho que
presidente, el jefe del gobierno español adelante las elecciones que tenían que ser para fin de año, son este domingo. Ahí tenemos otra gran prueba de la importancia de las comunas, ¿no, don Manuel? Imaginemos lo que está pasando en el calendario electoral de España. Este domingo son elecciones adelantadas. Sí, efectivamente. Bueno, España de hecho es un país tiene una diferencia básica con el Paraguay. España es un país muy descentralizado. Prácticamente la mayor parte de las competencias que atañen al ciudadano la tienen las comunidades autónomas, las regiones. Y el gobierno central tiene atribuciones en cuanto a seguridad, al ejército, en cuanto a coordinación entre las distintas regiones, pero realmente aquellos servicios que son directos al ciudadano los tienen casi todas las comunidades autónomas y las comunidades autónomas también a través de los propios municipios. De ahí la importancia que las elecciones regionales y locales tienen en España, por ser precisamente un país muy descentralizado. Entonces, en ese equilibrio es donde surge también estas elecciones, lógicamente con el cambio, con los resultados de las elecciones regionales y locales. Y sí, bueno, es un indicativo claro de ese proceso que hemos vivido en España de descentralización, donde las regiones y los municipios tienen cada vez un papel más importante en lo que tiene que ver con la prestación de servicios públicos y con la atención al ciudadano. Correcto. Don Manuel, feliz regreso a España. ¿Usted planea regresar dentro de poco a Paraguay? ¿Cuándo lo tendremos de vuelta por aquí finalmente? En mi caso, no sé si seré yo, pero lo que sí le puedo confirmar desde aquí es que tanto el FELCODE como las entidades que colaboran con el FELCODE, la Diputación Provincial de Cáceres, la Diputación Provincial de Badajoz y la Junta de Extremadura, tienen intenciones de mantener un trabajo constante con la Mancomunidad de Cordillerita y con otros proyectos que surgen en Paraguay, especialmente a través del programa de voluntarios expertos, con el cual queremos seguir colaborando y aprendiendo conjuntamente, porque esto no es una cuestión solo de que nosotros vengamos aquí a enseñar nada, porque no es el objetivo es que cooperemos y aprendamos los unos de los otros y por tanto se va a seguir desde FELCODE apoyando el importante trabajo y buen trabajo que se está haciendo desde la Mancomunidad de Cordillerita, continuando con un apoyo técnico en la prestación de los servicios y en el reforzamiento de la mancomunidad. Correcto. Don Manuel, muchísimas gracias por su tiempo, un placer escucharlo y ojalá que pronto tengamos la oportunidad de seguir hablando, sea ya desde España o desde aquí mismo, ¿por qué no? Gracias a ustedes por la oportunidad de poder explicar esto que hemos venido con ustedes a compartir en Paraguay. Muchísimas gracias a usted, Manuel Moreno García, gerente de la Mancomunidad Sierra de San Pedro, región de Extremadura de España, que estuvo por nuestro país participando del Foro Nacional del Urbanismo, organizado por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, el MUP. Interesante, experiencias internacionales que de alguna manera también se podrían aplicar aquí en nuestro país. Ya volvemos. Municipios que trabajan mancomunadamente, coordinadamente, municipios donde unos prestan servicios a los otros que no pueden a lo mejor proveerse a sí mismos de ese servicio y viceversa. Qué interesante, son experiencias a nivel mundial que está también tratándose aquí. Hablaba don Manuel acerca de la mancomunidad de municipalidades de Cordillerita que reúne algunos municipios de ese departamento, ¿no? Cordillera. En algún momento vamos a tratar de contactar con ellos también. ¿Por qué? Porque sería la experiencia similar que se está teniendo aquí de municipalidades mancomunadas que trabajan más o menos con los mismos principios y métodos de trabajo que se tienen en algunas regiones españolas, como el caso de región de Extremadura. De ahí es el invitado con quien charlábamos el día de hoy, porque cuán importante es que los municipios trabajen coordinadamente para el bienestar de la comunidad. Decíamos al principio que la participación ciudadana, ese día a día del ciudadano, se da justamente en su comunidad. La primera autoridad, la autoridad más cercana que tiene el ciudadano es su autoridad comunal, por lo tanto es una cuestión de presencia constante en la vida del ciudadano esto de las cuestiones municipales. Así que cada vez que hablamos de una coordinación entre municipios en cuanto a accionar, en cuanto a servicios, en fin, se está hablando de algo demasiado importante en el día a día del ciudadano. Hasta la próxima en La Esencia.